Soy Master Omega. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más. ¿Episodio qué? 6. Sí. Episodio 6 del podcast del señor Master Omega. El martillo de demonios. Ya quedó entendido por qué es el martillo de demonios. No lo explicó completamente, porque que dijo que eso no sé qué tal. Así que todavía nos debe la explicación de por qué el martillo de demonios y no el clavo de los muertos o una vaina así. Bueno, Pero, te lo voy a resumen. resumir. Ajá. Martillo ya se refiere a que el martillo es que solamente no le doy a los demonios. Ya, o sea, un martillo es una herramienta. Un martillo puede servir para construir y para destruir, pero puede ser empuñado por muchos señores. Eso es a lo que se refiere ella. las mujeres no pueden agarrar un martillo, estás diciendo. Claro, Estás en muchas señoras contra también, del pues. feminismo, pues. Pues también, Hay que ser inclusivo. Muchas señoras. Hay que ser inclusivo. Señoras también. Muchas señoras. Skol, Tenemos amigo, skol. hoy de nuevo a una invitada que nunca ha sido invitada, pero siempre ha estado ahí, la señora Jenny. ¿Cómo le va, señora Jenny? Hola. Patrona detrás de todo. Y a un invitado también. Oye, sí, permíteme a mí introducir a este invitado. Introdúzcasela. Sí, permítame introducírsela, señor. Permítame introducirlo, amigo mío. Lo he mencionado varias veces, ha estado partícipe desde el principio del movimiento de Master Omega, al principio del canal. No importa, baby, tranquila. Y te ves en camarita también, no importa. Ya, un coctelazo. Arda. Bueno, gente, una vez más aquí estamos en Cuarto B. Presento acá a mi amigo, a mi llave. Estuvo aquí desde el principio, desde la formación del canal de Master Omega, y ha representado una ayuda bastante importante. Ha sido testigo y ha vivido en carne propia. Él mismo las ventajas de lo que la manipulación de la energía y la canalización de la energía. Yo a veces en los directos lo llamaba Trends and Trading, pero aquí lo tenemos en vivo y en directo. Uno de los seguidores del canal, amigo José de Trends and Trading, tenemos aquí. Bienvenido, compa, a este podcast con un montón de preguntas. Él dice: Master, te voy a caer a preguntas. Entonces voy a aparecer en ese podcast y te voy a caer a preguntas y te voy a hacer preguntas de todo. O sea, esto es como un TikTok de preguntas y respuestas. Puede ser. Entonces quiero que sepas que tú también puedes participar en este tipo de situaciones. Si tú crees o tienes algunas preguntas y te sientes: voy para esa, Master, yo aparezco en un podcast y te voy a bombardear preguntas. Así como está el amigo José, puedes salir tú. ¿Sí o no, viejo Dan? Así es. Bueno, viejo men, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por dejarme participar acá en el podcast y satisfacer mis dudas o mis curiosidades esotéricas. El tema de hoy, las preguntas que tengo, te confieso que lo primero que me dijiste cuando lo empezamos a tocar el tema fue un poco chocante, a pesar de que yo no soy una persona muy apegada a lo que es la religión como tal, y aún así fue como un electroshock, un pateón que me pegó, y esa es la razón por la cual pues te pedí pues querer estar acá. Para darte un poco de contexto, Dan, nosotros una vez nos estábamos tomando unas cervecillas conversando de X o Y cosa. Tomándose el tetero juntos. Sí, y el señor me pregunta muy textual: oye, Master, tú hablas de los Anunnaki, yo escucho hablar de los Anunnaki, los sumerios, y Enki, Enlil y todo eso. Ajá, pero entonces él es Dios. Él es Dios, pero si él era una persona así como tú y como yo y que estaba aquí en esta dimensión, ahora ¿cómo es algo así de grande que maneja el universo? No entiendo eso. Entonces yo le di una explicación muy profunda, porque es que una cosa es lo que uno dice en videos y otra cosa son secretos. Porque es que, te voy a ser sincero, las respuestas siempre están ahí, pero las preguntas deben ser correctamente formuladas. Si no, no vas a obtener la respuesta que quieres. Full Master Omega, esa respuesta. Vas a obtener pura bla, bla, bla. Pero este señor me hizo las preguntas, me formuló las preguntas correctas, y la verdad llegamos a un punto que te causó shock. Tanto así que lo estamos tratando de emular nuevamente en este podcast. Entonces, él va nuevamente, o va a hacerme más preguntas en referencia a esto. Es básicamente el creacionismo, Daniel. ¿Tú qué opinas? Pero yo tengo más bien una pregunta antes que él te empiece a preguntar. ¿Y tú cómo terminaste en todo esto?
¿Cómo terminaste? Como que, ay, voy a preguntarle a este man, o cómo llegaste al canal de Master Omega, o cómo fue el acercamiento con este pequeño gigante que tienes al lado. Trabajo del jueves en principio. Puro trabajo los jueves, hijo de puta. Vi el video de él, me llamó la atención. Creo que lo había visto porque él y yo tenemos amigos en común. Y empecé como por mórbida curiosidad a medio revisar el canal de él. Se metió la cuarentena. Empezó a hacer live todos los días a las 10 de la noche con Adonai. Saludos para Adonai allá en Chile. Fan number one. Ya la estaba buscando, Ya, se da el el club de fan de patrocinador Adonai. ya. Sí. Entonces, ahí empezó. Y cada vez me empezó como a llamar un poquito más la atención, pero sin... Yo como que... Como que sí, pero no. Sí, pero no, y todavía estoy así. Tibiecito. Sí. Como que sí le creo, pero... No tanto de creerle, sí, porque sí le creo, porque las cosas que dice tienen lógica, sino que como meterme en el barro así, yo como que pilas, métete, y yo, ya. Pégate el micrófono. Ok. Ajá. Como que métete al barro, pila, vamos a despertar ese espíritu guardián, y yo, Sí, porque esa es la que le cae a este gonorrea y que quieres enfrentar tus demonios. ¿Eso qué es? Esa es la Sí. frase de... esa fue la primera frase que te dijo cuando te cayó, ¿qué? Quieres enfrentar tus demonios. De hecho, me dijo, ¿quieres aprender a manipular las artes oscuras? Y yo le dije, sí, pero... Herda. Te voy a enseñar el secreto ¿Cómo? para la manipulación de Parla- las artes oscuras. parla paranormal. Y me dice tan Jenny, después, yo no jodas. Parla paranormal, ahí está. Vea. Ajá, entonces... Pero bueno, pero entonces así llegué y ha pasado ¿cuánto? Ya un año prácticamente. Y pues hemos forjado la amistad, pero esa amistad conlleva que, viendo lo que él hace, me generen dudas, ¿cierto? O sea, preguntas más Claro, y bien. tienes la forma de preguntarle más directamente a él. Correcto, Así que correcto. No tienes que esperar un video. Así que, de hecho, cada video que hace me genera más Más preguntas. preguntas, obvio. Ajá. Sino que ese día se me dio por ir a la casa de él, nos tomamos unas cervezas, como estaba contando, y ese tema fue tan denso pero muy interesante. Porque, oye, eso, los preceptos los tumba, pero a la vez reconstruirlos de esa forma cuesta. Y como te digo, yo no soy una persona pegada a la religión o cierta creencia en especial. A mí me llamaba mucho la atención el tema de la muerte. ¿Qué pasaba cuando fallecemos? Y él me ha dado muchas luces o respuestas con respecto a eso que en cierta forma me dan como más tranquilidad, le he encontrado más sentido, pero a la vez también Si es que nadie quiere me morirse a generan la más final. preguntas también, exacto. Entonces pues, parece que estoy acá un poco. Lo que pasa no es que nadie quiera morirse, es que a la gente le han metido el miedo que la muerte es lo último, Y que que es es el malo. final y que es malo y Claro. esto y lo otro, pero la muerte no es mala. Oye, nos hemos tocado un podcast de la muerte. Hay Fíjate tocarlo. que una de las preguntas que él me hizo esa noche fue, Master, ven acá, y entonces cuando uno se muere, entonces ¿qué? ¿Qué pasa? Una persona que no cree en Dios o no cree en nada. Y gracias a ti también me doy cuenta de que no soy la única persona, pues, y es lo que me llama la atención, de que todos nos hemos conectado con la misma fuente, porque hay directores de cine o escritores que han llegado a la misma conclusión que yo. Nosotros llegamos a un punto, o de repente nuestro cielo o nuestro infierno depende de en lo que nosotros hayamos creído en nuestra vida. Entonces fue una de las preguntas que tú O lo me que nos hiciste. impusieron, porque también muchas de las creencias que tenemos son impuestas por la sociedad. Exacto, entonces analiza esto. Tú creíste toda tu vida en el Dios cristiano, ¿ya? Y te vendieron un cielo y un infierno. ¿El Dios cristiano cuál vendría? ¿No es Jesús y Dios o ese es el católico? No, pregunta en serio. Porque, ajá, cuando me dicen... El Dios cristiano vendría siendo Jehová. Ah, Jehová. Bueno, viste, hay que ponerle nombre. A mí Está en la es que me Biblia. gusta ponerle nombre. Está en la Biblia. Ajá, Jehová. Está en la Biblia, está casi, creo que en el Corán incluso está en la misma. Que ese es el Kabbalah. el viejo testamento. Sí, Porque los cristianos quieren el viejo claro, testamento. claro. Ajá. Era Jehová de los ejércitos, un Sí, sí, gonorrea. sí, el que le gustaba matar a todos. Dios del viento, son un ácido. Lo que pasa es que son dos dioses en la Biblia, sino que la gente no se da Sí, sí, cuenta. sí, es que el Dios viejo, el Dios nuevo. El nuevo es el compasivo, el buena gente, el del Nuevo Testamento. Pero ese es el del nuevo viejo orden era mundial, el hay una que película tiraba diferente, balas. exacto. Ajá, entonces. Entonces, en eso influyen mucho los preceptos, amigo Dan. Entonces, si tú crees por lo menos, si tú crees en Dios y en el cielo cristiano y en el cielo y en el infierno cristiano que te vendieron cuando se formó, yo lo dimensioné en un podcast sobre el infierno y tal, que eso fue una idea que se inventó la iglesia, pero esa idea cobró tanta fuerza
y le dieron lo caracterizaron, le dieron forma, cómo lucía, cómo se veía. Nuestra mente, de alguna forma, se forjó una idea y creamos el infierno. ¿Ya? Todos juntos. De hecho, gracias a ti, Daniel, porque Daniel hace unos días, me sugirió una serie que se llama American Gods, Dioses Americanos. Y todo aquel que no se haya visto esa serie se la recomiendo porque da preceptos de la magia. No es para niños. No es para niños, obviamente, no la vean con niños. Hay teticas ahí. Hay de vez en teticas y cuando. le muestran la pinga a un genio. Sí, la sí, otra sí, vez sí. le Sí, ñerda. porque hay culeo. Y se culeó homosexual. al otro man. Culeo Viaje. homosexual. En fin, en esa serie muestran demasiados guiños. No, pero es que A lo guiño, que- eso es muy claro. No, O sea, yo porque siento que es claro. si tú le pones esto a un mortal cualquiera que tú te encuentras en la calle, va a ser pura ficción. Igual, si tú le pones lo que sea a cualquier mortal en la calle, tampoco lo vas a entender. Exacto, es pura ficción. Entonces, pero en llama esta serie adoctrinamiento. están dando claro los preceptos y la cantidad de dioses y panteones que existen en el mundo. Los dioses no existirían, los universos no existirían o nada existiría si nosotros no lo percibimos. De hecho, la necesidad de esta dimensión, la necesidad de la tercera dimensión es darle sentido a las dimensiones inexistentes, Que es creer. imperceptibles. Porque si no existiéramos nosotros, ellos no No existieran existieran, claro. aquí. ¿Ya? Entonces, el cielo y el infierno están ahí. El cielo y el infierno están, sí. La persona católica que se compromete y sigue las reglas y las normas, se va para el cielo cristiano, claro. Te lo ganaste. Su parte de conciencia llega el arcángel, pim pam, guafi, y te mete en un cuarto. ¿Quién se vio Supernatural? ¿A quién le gusta Supernatural? Ya, que eran los hermanos Winchester, en donde pusieron esta idea del cielo, en el que en el cielo habían unas puertas, en donde dentro de la puerta había tu momento preferido. Sí, tu cielo. Y estabas en tu éxtasis todo el tiempo. Ese es tu cielo. ¿Cuál es el infierno? Tu tortura Tu eterna. tortura, tu miedo Pero más todo grande y esto tal. es basado en tu precepto mental, en lo que tú te hayas forjado en tu vida y en lo que tú hayas creído. En Dioses de América, en Dioses Americanos, me llamó mucho la atención porque a una señora, creo que en el tercer capítulo, se cae de la silla, no se da cuenta que está muerta y la viene a buscar Anubis, La viene a buscar la muerte. el dios sí. de la muerte egipcio. Sí. Pero es que el dios de la muerte egipcio es exclusivo para los que adoran la cultura o siguen la cultura egipcia. ¿Ya? Pero la vieja era de Medio Oriente. Era del Medio Oriente. ¿De qué y ella país? le No me dice- acuerdo, pero ella es y Medio la Oriente. vieja le dice, antes de que sea lanzada al universo que él la manda, le dice, pero ¿qué va a hacer de mi hija? Que no la voy a volver a ver porque yo adoré a dioses diferentes a ella. Y el gato la empuja. El gato la empuja. Eso es un guiño súper importantísimo que nadie se dio cuenta. Pero ahí lo dijeron. Depende del dios en que tú creas, es donde coño tú te vas a ir para donde te mueras. En la segunda temporada Ahora, también hace un hablando- guiño a los hablando- gatos de nuevo. Hablando de los simples Muy- muy mortales, linda, ya muy los linda. que no somos mortales y tenemos almas viejas y tenemos nuestro espíritu guardián, eso es otra película diferente. ¿De verdad? Yo te dije, para nosotros nos viene a buscar otra nota, eso no nos pasa a nosotros. En fin. Vaya. Nah, no tengo más nada que agregar a ese comentario porque no sé, me partió. Pero hay que hacer un podcast sobre solo la muerte. No le hemos tocado. Sí. Ajá, entonces los Es preceptos que de... no hay una sola Quisiera muerte, tener al Doctor hay Strange muchas aquí muertes. para que me rellenara nuevamente y usara la gema de Agamotto para que me llenara Esos nuevamente. poderes a uno los tiene Master Omega. ¿Ninguno de ustedes tiene la gema de Agamotto? Ok, dale. La tiene un bol allá. El calvo. El El calvo del infinito. Sí. Recordando que estamos en cuarto B Recordamos que nuevamente. estamos en cuarto B, coctelitos. Joder, que vacile, man. Esto es un vacile. Sé que están escuchando la música, están escuchando el ambiente. Joder, que vaina nota. Ya me siento feliz porque estamos hablando de un tema bastante interesante. Brother, te has quedado callado. Una de las Sí, preguntas, porque ¿qué? estaba Daniel haciéndote la intro a la cuestión. Pero bueno, ya que vengo a preguntar, para poner un poquito en contexto la cuestión, en un podcast, mentira, en podcast no, fue en un en vivo, en un live, él dijo una vez, el demiurgo es ese ser que controla todo el mundo. Y yo me quedé como que, y como le da ese nombre, yo como que, ¿qué es eso? Cuando le pregunto directamente qué es o quién es, me responde tanto el qué como el quién, y ahí es cuando choqué un poco porque, verga, ¿cómo así? Entonces esa es la primera pregunta para que contextualicemos acá a estos oyentes, ¿no? Viewers también. Los Los oyentes dos. y los que vean, porque esto va en video y va en audio. Recuerden que nosotros estamos en múltiples plataformas también.
de Spotify y muchas plataformas, bueno, no me aprendí Sí, las porque otras, son un como poco 9, Apple Podcast, Apple Podcast. Anchor, son como 9. Son como 9 plataformas diferentes de audio. Pueden buscar Master Omega Podcast, aquí van a encontrar a este grupo de gente dándote esta información. Bueno, amigo, entonces Entonces esa sería la primera pregunta. el Demiurgo. ¿Qué es o quién es o es ambas? Bueno, para todos aquellos que están escuchando esto, yo sé, oh, eso es un temazo el que está sonando ahí, ojalá que no nos jodan con el copyright. No, porque está de fondo. y Está de además fondo, no- Juan, pero culé temazo. Time, this is time. Bueno, en Ah, fin. pero si lo canta así. No, dale. Viejo calvo, mira, llegó el calvo del infinito. Van a ver cómo se llena enseguida esta jarra. Él va a hacer retroceder el tiempo y la va a llenar inmediatamente. Bueno, en referencia a eso, el Demiurgo es una figura, primero filosófica, ¿ya? Aristóteles, si no estoy mal, es el primero que organiza esta idea, que lo pone como un ente que sería el que permite, no creador de universos, pero sí el que gestiona el movimiento universal, el que hace que todo ocurra y el que todo pase. La gnosis lo ve de la misma manera. ¿Quién es el Demiurgo en nuestra actualidad? ¿O cómo verías tú al Demiurgo en nuestra actualidad? Es el Dios al que todos adoran. Él, No. Al Dios que todos conocen, más no todos adoran. gracias Jennifer. Es importantísimo tenerla, marica. No sé por qué no la habíamos traído antes, marica. Entonces, el Dios que todos conocen, el Demiurgo, conocido como Yahvé en Lil en el pasado. Pero entonces tú, me adelanta tu pregunta, él me hizo una pregunta muy interesante en referencia a eso. Pero si es un ser que domina un universo entero y logra que las cosas en el universo ocurran, ¿cómo puede materializarse en algo pequeño como para estar aquí? Correcto. ¿Cierto? Esa era una de tus preguntas también, ya me acordé. Así es. Entonces lo que sucede es lo siguiente. En todo este proceso cósmico, en el proceso de formación de universos, recientemente, creo que hoy en la noche, hoy no, de repente cuando salga, van a ver en YouTube, van a ver un video que se llama Master Omega explica las 10 dimensiones. Y de eso voy a hablar también en ese video, porque obviamente esto va a salir mucho después. Busquen ese video. Master Omega habla sobre las dimensiones, las 10 dimensiones explicadas por Master Omega. De la ley de las cuerdas. Exacto, las supercuerdas. En referencia a él, cuando este ser, ya, con una conciencia super evolucionada, busca materializarse en una tercera dimensión, que sería esta, ya. Gracias, compa. Vea. Doctor Strange me llenó nuevamente la jarra. Ay, no homo. Ya. Busca materializarse en esta dimensión. Él transfiere de todo ese macro, de toda esa energía a algo mínimo. ¿Ya? Es por eso que anteriormente los humanos, los seres humanos primitivos, mostraban a estos dioses gigantes de 4 metros, de 6 metros, porque es que la verdad albergaban una chispa muy pequeña. Incluso antes de que ellos llegaran en esta tierra, en esta dimensión, existían unos seres también de luz llamados los Namlu, de los cuales se habló anteriormente. Pero los Namlu eran una manifestación de los seres de octava dimensión. Es otra película más mind-blowing. Pero entonces, para quedarnos con el Demiurgo como tal, el Demiurgo para poder explorar la tercera dimensión, obviamente se manifestó en estos seres que nuestros antepasados sumerios llamaron como Anunnakis. ¿Ya? Y de ahí para abajo se desencadenaron todas estas ramas de adoración y todas estas ramas, porque es que ese es el problema. Cuando se forjó al ser humano, se formó con el fin de obedecer a este Demiurgo, de obedecer a este ente. Y ahí se formó una guerra interesante ya, pero no sé si eso contestó la pregunta o trató. Sí, la contestó. Genera otra. Ahora que me dices que el Demiurgo fue lo que se conocía como los Anunnakis, tú me hablaste específicamente de él como Enlil, ¿cierto? Sí, Enlil. sería tomado como Enlil, sí, porque todos los textos lo ubican a Enlil como, y todas las referencias lo ubican a él como el dios principal, ¿ya? Y además Jehová de los ejércitos. Si tú te pones, es que la mejor forma tú de hallar
una verdad es atando los común denominadores. Ese es el principio básico de la metodología de la investigación. Me imagino, ustedes, no sé, universitarios, si los fueron, ¿no? Sí. Metodología de la investigación es que tú tomas los puntos que son muy, muy parecidos, los triangulas y te das cuenta de que hay un común denominador, que eso es lo que te arroja la verdad, ¿ya? Entonces, si usted pones a analizar todas las teorías... Esa sería la pregunta problema. Señor. Te hace la pregunta problema. Exacto. Entonces tú te das cuenta, sí, entonces este man, ese es, indudablemente. Entonces Enlil es el mismo Jehová de los ejércitos. Enlil es el mismo adorado por después muchas tribus inferiores que fueron después proliferando en la tierra, ¿ya? Siempre y cuando se haya ido tergiversando, ¿cierto? O cambiando, adaptando a la cultura. Obvio, a conveniencia en el peor de los casos. Exacto. Como fue en la conquista de Constantino, que en un momento lo mencioné en cierto podcast. Porque Constantino el Grande en pro de la unificación. Porque es que eso fue una pelea. Yo me acuerdo que yo te comenté eso también. Sí. Ey, viejo Dan, Jenny, eso fue una pelea de chisme. Te voy a contar la historia y todos ustedes que están allá, quiero contarles la historia. Ya. Resulta que Enlil le dice a su hermano, que muchos de ustedes la conocen, que es la historia que escribió Zacarías Sitchin, pero después confirmaron que la historia es cierta porque es lo que dice en el pergamino, en las tablillas sumerias. Las tablas sumerias. En las tablas sumerias. Dicen que porque ellos necesitaban una mano de obra, ellos necesitaban un ser que trabajara por ellos. Entonces Enlil le dice a su hermano Enki que le fabrique algo, porque loco, ven acá, ya está bueno. Ya necesito que me fabriques una. Y empieza el man a darle y a darle y a darle. Marica, y ahí es donde tú ves de repente toda esta cantidad de seres extraños que se formaron, o que en la mitología, que ves al minotauro, al hombre lobo, al gigante, al cíclope, un montón de aberraciones que no cumplían con los parámetros de lo que ellos estaban buscando, porque se volvían incontrolables de cierta manera y se volvían un problema, ¿no? ¿Qué hizo este man? Logró y usó código genético, RIN-RAN, hizo la vuelta como era, y del barro en beakers, porque lo hicieron con vidrio de la tierra, porque ellos utilizaban, es una vaina muy jodida, marica, porque es que ellos primero utilizaban toda la tecnología propia de ellos, pero después utilizaron tecnología toda forjada con cosas de la tierra, con elementos terrestres. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde la química influye mucho, con todos los compuestos terrestres. Químicamente hablando, tú no puedes traer un material de un lugar externo para vivir en un lugar. ¿Por qué? Porque el material no es compatible y no puede Exacto. vivir. Entonces ahí es donde se formaban estas aberraciones, homúnculos extraños que morían a los 3 días y cosas así. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Dieron en el clavo, por eso es que dicen que del barro Dios forjó, porque tomó componentes de la tierra misma y mezcló todos esos componentes con sus componentes y lo fecundó en un óvulo Anunnaki, que era esta Ningitzida. Dicen en los textos sumerios que se llama Ningitzida. Cuando nace el primer hombre, marica, el primer hombre, Adanu, no el primer hombre, marica, Adanu, nace Adanu. Y de ahí en adelante todos los seres, marica. Todos los seres maricas, sí, ahí sí los seres fueron maricas. En la historia esa, Adanu iba a ser un dios. Solo que el mismo creador le dice que no puede recibir nada. Claro, porque es que mira, Enlil le rinde tributo a su padre Anu. Entonces, Adanu, Anu le dice, muéstrame esa vaina que creaste porque está muy bacana. Esa vaina que tú creaste es una vaina muy interesante. ¿Por qué? Porque es una carcasa que es muy parecida a nosotros, pero mucho más pequeño, mucho más portátil, ¿ya? Y puede canalizar una pequeña parte de lo que somos nosotros sin afectar nada. Y quiero verlo, preséntamelo. Y va, sube, lo miran. Uy, tú eres una vaina muy bacana, ¿sabes qué? Toma agua de vida, toma pan de vida para que no te mueras nunca. Pero entonces Enki le había dicho, no bebas de esa agua, no comas de esa agua porque te vas a volver inmortal. Ya no quiero. Tenía miedo, no mentira, tenía miedo que lo mataran. No quiero que te destruyan, tú eres una vaina muy firme que me salió de la, no joda, cule viaje. Cule mierda que me salió. Sí, cule mojonazo y le salió. Pero le salió. Pero eso dicen los escritos, que se iba a volver inmortal, pero qué tal que sea un engaño y de veras sí lo iban a matar. De hecho, el rey, este es el rey, el que tenía Gilgamesh.
se obsesionó con la idea de eso. Porque Gilgamesh era mitad dios, era un semidios. Pero porque era un semidios, obviamente le corría el tiempo por su composición física de la humanidad. de la humanidad. Entonces él no quería morir. Y encontró una epopeya muy interesante, la de Gilgamesh. En fin, viejo Dan, imagínate que el verguero cósmico se forma porque este dios empieza a transferir en esas pequeñas entes parte del mismo, sin costarle nada. Que fue tu pregunta, ¿no? Correcto. Esa fue la pregunta de él, que ¿por qué? ¿Cómo fue tu pregunta? En ese día que estábamos hablando, porque yo estoy aquí tratando de emular la respuesta que te di, pero no te he dejado hablar. No, pero, o sea, lo que pasa es que tú te fuiste un poco ahora a la parte de Enki, de Enlil, pero la pregunta que te había hecho era que el demiurgo es Enlil, sin embargo, había otros, ¿no? Que son el resto de Anunnakis, Enki, la hermana, ¿cómo era que se llamaba la hermana? La hermana de él era Ningitzida. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema del demiurgo, la duda ahora que hablas de American Gods es la siguiente. Tú mencionaste también en un video hace rato que ellos ya se habían ido y habían dejado a los arcángeles. ¿Te acuerdas? Entonces, bueno, otra cosa aparte es que cuando él me comenta a mí que Enlil, de la cultura sumeria, es ese demiurgo que a la vez puede ser o es Yahvé o Jehová, sin ser una persona, como lo dije, religiosa, choquea un poco, ¿no? Imagínate que tú le digas eso a una persona que cree en Dios. Nunca lo va a aceptar. Sí, se caen todas las bases y esos preceptos, y me quedó otra de las muchas dudas que me quedó es, ok, ¿y eso por qué no lo cuentan? Bueno, creo que la respuesta es porque no conviene dar esa explicación cuando ya hay otra infundada por la Iglesia Católica, ¿correcto? ¿Cierto? Se llama manipulación. La guerra siempre ha sido por la chispa. Y es muy bien que hayas llevado la conversación hasta allá. Continúa y ya voy para allá. Siempre ha sido la guerra por la chispa, bro. Exacto. De hecho, esa sería de las siguientes preguntas. ¿Qué es eso de la chispa? Que Enki, ¿cierto? Enki fue el que colocó eso en las personas. Enlil. Ah, fue Enlil. Ah, bueno, eso no lo sé entonces. ¿Qué es la chispa? La chispa es considerado lo que nosotros tenemos como el alma. Lo que nos identifica a nosotros con una personalidad como tal. Nosotros somos diferentes no solo porque estamos con una constitución física diferente, sino también porque hay algo en esencia que nos diferencia de cada uno de nosotros. Eso le explica Soul, la película de Disney. Pero es una estupidez, ¿Cuál? pero Soul, la de Alma. Soul, sí. Explica sí, eso. Soul. Explica El eso. negrito este. Claro. El te asista. Claro. Entonces, bueno, sí, gracias por ese aporte, para ponerlo más fácil. Entonces, con ese hecho, ¿por qué? ¿Por qué fuimos diferentes? Te voy a explicar por qué. Lo que sucede es que muchos seres que también pertenecían a la misma dimensión de Enlil decidieron hacer comercio. ¿Ya? Es por eso que existe la teoría de que este planeta es el planeta zoológico. ¿Por qué? Porque muchos seres de sexta dimensión dijeron: hey, ven acá, está bacano esa experiencia que estás teniendo, tú te estás fortaleciendo por todas las experiencias que tienes ahí en ese mundo, ¿ya? Y todos esos datos regresan a ti de una u otra forma. Ok. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo. Nosotros también queremos poner nuestras esencias ahí para que también nos den a nosotros experiencias, ¿ya? Que es lo que forma la que conocemos, o que los hindús conocieron como la rueda del Sansara, o los que los nórdicos conocen como el Uroboros, la serpiente, never ending cycle, el ciclo que nunca termina, el renacer y el renacer. ¿Cómo rompes tú esa rueda? Y ahí es donde se pone esto interesante, que llegamos a eso. Ya, pero no quiero volármelo porque todavía sigue un furgo de historia. Porque es que el problema que pasa, muchos seres tuvieron acceso al código genético humano. ¿Sí me entienden? Entonces muchos seres de esta dimensión se dieron cuenta: bueno, listo. Entonces ya empezaron a nacer humanos con chispas diferentes y con obviamente ideas y agendas diferentes.
Entonces ahí donde tuviste múltiples y diferentes razas en la tierra. Ya no adoraban al mismo Dios. Ya no se conectaban con la misma fuente. ¿Ya? ¿Sí me entiendes, Dan? También tú también. Ok, esa respuesta no me la había Ya, dado entonces ese ahí día. es donde se forma el problema. ¿Por qué? Porque entonces el Dios Enlil, que fue el original que construyó esta máquina o esta biomáquina, ya esta vaina, este cuerpo, ya dice, che, ven acá, pero si yo pues soy marica, yo estoy dándoles de gratis a esta gente que puedan usar un cuerpo y no me están dando nada a mí. ¿Saben qué? Se las voy a voltear. Como esta tierra, como este mundo, yo fui el primero que llegué en esta nota, yo voy a crear un monopolio. Voy a poner a todo el mundo a girar en torno a una sola idea. Yo no tengo nombre, solo soy Dios. Y ahí es donde empezó el adoctrinamiento. Donde el emperador Constantino comenzó ya mataron a todos los que no creyeran en Dios. Pim, 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 pim. Todo el mundo se volvió cristiano. Ya no habían otros dioses, ya no habían otras creencias, ya no habían... O si no te pelaban. Señor. Pregunta. O sea que los otros dioses que estaban en la tierra son los otros seres de octava dimensión que estás diciendo Sexta. que estaban de sexta dimensión que estaban acá y que también usaban los cuerpos. Para recopilar. O sea, por eso la guerra entre There you go. entre religiones, ¿cómo se llama? Religiones paganas es que le decían. Sí, señor. Religiones paganas Claro. y religiones. Tiene Tiene full sentido, ¿ah? Sí. Tiene full sentido. Ya. Claro, es que eso es, así es. Que a la final terminaron ganando ellos. Terminó ganando Dios. Sí, el dios el Dios católico católico. cristiano. Entonces, ahí es donde el nuevo orden mundial se impuso. ¿En qué momento se impuso el nuevo orden mundial? En el que Constantino el Grande logró que toda la religión y todo el mundo girara en torno a una sola idea. Entonces de ahí la economía, la política, todos era lo que dijera la iglesia, lo que dijera el papado, lo que dijera el emperador, ya. Entonces, ¿qué pasa con las almas? Que creo que esa fue tu siguiente pregunta. Sí, eso fue una duda que se me generó. No sé si los que van a ver esto se les surgió también. Y a escuchar. Porque es que, y escuchando, exacto, oyentes y vedores. Entonces, cuando él habla de la rueda del samsara, que sería la reencarnación continua Constante, sí. para alimentar al demiurgo, ¿cierto? O al dios que tú, Sí, señor. con el que tú creas. Entonces yo me quedé como que, espérate, porque hay cierta contradicción. Me acabas de decir que se reencarna la gente en un ciclo continuo, pero a la vez me hablas de que puede haber un cielo o un infierno donde sufres o gozas. Esa pregunta estuvo muy interesante. Entonces, ¿cuál de las dos? Que está buena. O reencarnas o te vas para el infierno o para el cielo. Exactamente, porque Está buena. pareciera como si se contradijera. La respuesta es... La respuesta es la siguiente. Lo que pasa es que no es lo mismo el alma a nuestra conciencia. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos proyección astral consciente en esta dimensión, es nuestra conciencia viajando en nuestra alma, que sería nuestro cuerpo astral. ¿Ya? Cuando nosotros morimos, nuestra conciencia es la que se transfiere a ese cielo que tú pensaste, a ese cielo que tú creíste, a ese infierno que te mereces por perro. ¿Ya? Pero lo que se lava, se tiende y se recicla es tu cuerpo astral. Y ese es el que se recicla, tu alma. Pero tu conciencia es la que queda ahí. Ese ser, Señor, No, sí, iba a ese ser aportar. que tú eres, lo que viviste durante 60 años, 70 años, 80 años en tu vida como mortal, queda almacenado en tu cielo si te portaste bien. Hablando, obviamente, si seguiste el catolicismo o el cristianismo, o te vas para el infierno si no valiste 3 tiras. Ya. Citando otra vez lo mismo que cité ahorita, en Soul te muestran de que todas las almas como tal tienen la misma forma. Todas son iguales, todas Exacto. son como una Es gotica que azul. en realidad no es una gotica, No, es así un lo muestran Dentro, ellos. dentro de la Ajá, así lo práctica del muestran ocultismo, tú sabías que muchos brincaron con esa película, porque dijeron, por Es que es fin muy una épica. película bien explicada, Es muy pero solamente épica. para buenos entendedores. Sí, obvio, al que lo ve desde otro punto de vista. Pero todas son iguales, pero tienen pensamientos distintos. O sea, es lo que acabaste de explicar. O sea, la conciencia está en el alma, pero todas son prácticamente lo mismo. Pero tiene una percepción distinta de la vida. Exacto. Ok. Y ellos están como en un limbo, que termina, si alguien Exacto. lo ve como un cielo, lo ve como un cielo. Exacto. Alguien lo ve como un infierno, lo ve como un infierno, pero todas están Exacto. juntas, esperando el reencarnar. Pero el Exacto. limbo es diferente al cielo. Pero dijo No, una dijo especie por de decir, limbo. o sea, están en un cielo o en un limbo o en un infierno, porque ellos no te dicen dónde están.
O sea, en la película nunca te muestran qué es eso. Simplemente están en un lugar donde las almas esperan para poder reencarnar. Y ya. Pero mira que la película tiene full lógica. Bueno, pero entonces... Lo que pasa es que lo que pasa es que las películas hoy en día hablan para las personas que entienden. Son los mensajeros de este nuevo mundo. Los profetas de la nueva era, como yo les había llamado anteriormente. Claro. Bueno, como alguien que es fanático del canal y toda la cuestión, pero que es una persona que no se ha metido en el barro y toda la cuestión, ¿cierto? Y siempre, digamos que yo lo abordo desde el punto de vista de curiosidad, ¿no? Y pregunto y toda la cuestión. De pronto a lo mejor algunos también... Yo hago aquí como que el que está afuera, exacto. El que está viendo. Y trata de transmitir algunas dudas que le va generando. Estás lo que haciendo él va mi trabajo en el comentando. podcast. Ajá. ¿Cierto? Entonces, una cosa que creo que no te comenté en ese momento es que, listo, yo que lo veía como una percepción abierta de Dios, como que digamos que yo no choco con esa idea. Para mí creo que yo estaba contento o me parecía bien si al morir mi conciencia desaparecía, si la alma se recicla, lo que sea. El pragmático. Sí, exactamente. Pragmatismo. Pragmatismo que te está matando. Pero aquí va una cuestión. Porque hay una cuestión. Él me comenta lo del cielo, que puede ser tu momento favorito por siempre, o estar en gozo, en placer. Pero al yo entender o él decirme qué es lo que simboliza o significa el demiurgo, yo dije, y creo que no te lo comenté porque se hizo tarde, yo dije, oye, espérate. Ahora yo me siento manipulado. Me siento ultrajado o como que soy una marioneta, que si me quito esos hilos, ¿en dónde quedo? Exacto. Y ahí es El en donde despertar. está tu respuesta. Por eso empezó el despertar. El despertar, papi. Ese es el despertar del que siempre se habla. Ajá. ¿Por qué? Porque en los años 70, en los años 80, empezó a ocurrir el fenómeno este del despertar, en la que las almas o las chispas de las personas que venían ya a esta tierra ya no venían tan dormidas. Porque es que mira, anteriormente las personas venían a experimentar en esta tierra y a encontrar su parte espiritual de alguna forma, sea en lo que sea que creyeran. Pero como de cierta forma no se hizo, quítate esa muletilla, la adoctrinaron a siempre creer en el mismo Dios y todo esto, no tuvieron oportunidad de desarrollarse espiritualmente y encontrarse a sí mismos en un plano energético, en un plano Porque espiritual. no lo necesitaban. Exacto, porque ya encontraron Sí. esta identidad Toda en la un respuesta Dios, la tenía Dios. pero su esencia, lo que tenían adentro, no venía de ese Dios. ¿Ya? Entonces ahí donde me dices tú, ¿qué es lo que pasa? Brother, el ser humano tiene una cosa que se llama el albedrío. Y porque tenemos albedrío, tenemos la posibilidad de escoger a dónde y hacia qué lugar movernos, manifestarnos, llegar. O ¿ya? creer. Entonces, debido a este albedrío, Eso fue lo importante, lo de creer. ya, exacto, es lo que nos permite a nosotros escoger en qué creer y en qué no creer. ¿Qué pasó en el momento del despertar? En el momento en que el ser humano empezó a despertar en los años 80, esta chispa llegó con un poco más de rebeldía, con un poco más de energía. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano ya percibía más su origen. Entonces, tú le hablabas de Dios, le hablabas de que el cielo, y eso de cierta forma no te vendía, porque tú sabías que había algo más. Correcto. No un ser. No tanto no pero- sabía, sino que por dentro tú decías, pero, ajá, y tenías las dudas, ajá, pero sí, Sí. y entonces, Era por dentro, tú no te sentías Ah. completo con lo que Exacto. la respuesta que te o sea, la respuesta esa de Dios ya no te llenaba. Ya no te Correcto. llenaba. Te Entonces, llenaba. exacto. Eso fue el gran consejo. El gran consejo dijo, epa, vamos, porque se fueron a quejar estos seres de Z, se quedaron unas octavas y dijeron, hey, ven acá, este man no nos está dejando fluir ninguna experiencia. Este demiurgo se está cogiendo a todo el mundo, lo adoctrinó, Es como- a todo el es mundo como- lo puso en una misma idea y las experiencias y las energías que debieron llegar para nosotros crecer, no están llegando. Ya, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde, bueno, entonces lo que podemos hacer es que de todas maneras ellos conservan su albedrío, pero entonces su influencia, Sí. su energía se va a hacer más latente a partir de ahora. Y en el año 1970 de para adelante empezaron a nacer los denominados niños índigo, niños de cristal y toda esta película ya.
Tiene todo el sentido. Y vuelve y repite. Y vuelve y repite. Sí, porque cuando yo era niño, creo que la primera que me habló de Dios fue mi mamá, cuando yo tenía cierto entendimiento. Y me dice algo de Dios y yo como que, ¿y ese quién es? ¿Dónde está? Muéstramelo. No, él está en todas partes. ¿Dónde que no lo veo? ¿Sí? Y la idea, como niño, no me agradó. Y por más que pedía explicaciones y me las daban, las explicaciones eran muy adoctrinadas, o sea, Eran muy, Eran vagas. muy de vacías, libro, eran muy de libro. vacías. Ten fe. La fe ha Sí. sido el peor. Es cool excusa, O marica. sea, exacto, gracias. Una excusa. La fe ha sido la peor excusa que se le ha dado al ser humano para quedarse sentado ahí esperando a su Esperando, muerte. Es verdad. Yo quiero Gracias, hablar de ¿cuánto llevamos de podcast? 40. Listo, ya para cerrar el podcast quiero hablar. Quiero que cambies la fe Se fue rápido. por intención. Intención Y es trabajo. diferente. Cambia la fe por intención. Intention. Intención es lo que tú haces con la seguridad que va a ocurrir. No te vas a sentar a esperar con fe a que ocurra, no. Todo lo que hagas, todo lo que tú manejes en tu vida, en tu realidad, tiene que hacerse con intención. Y para tú entregar esa intención, debes entregar tu atención a eso. Todos tus proyectos, todas tus empresas, todo lo que vayas a desarrollar, genéralo con atención e intención. Y así vas a dar un camino más, un paso más a tu despertar. Viejo men, gracias por estas preguntas de hoy, mi hermano. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba más contenido. En la descripción dejaré el link de Master Omega en Instagram y Facebook, donde encontrarás más contenido relacionado a todo el mundo de lo paranormal. Y recuerda, esta es la guerra eterna, la que nunca termina y en la que siempre pelearé. Soy Master Omega.